Buenas noches, hermanas. Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles y poder compartir con ustedes de nuevo. Que el Señor me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Ah, en esta noche quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Voy a usar como base un pasaje que se encuentra en 2 Timoteo 2:15. Y el tema que vamos a estar viendo aquí es las 5 formas de cómo conocer mejor la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración antes de comenzar el estudio de esta noche. Um, Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias te damos en esta noche, especialmente, Señor, y específicamente por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor, tu palabra es alimento, Señor. Tu palabra nos dice que no solo de pan vive la gente, sino que también de cada palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Todos nosotros sabemos que necesitamos el pan de cada día, el alimento para poder vivir, pero de la misma forma necesitamos tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos das ese pan de cada día, no solamente el pan físico, pero el pan espiritual que es tu palabra. Fortalécenos, Señor, alimentanos con tu palabra, Señor, y guíanos siempre, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, al estudiar tu palabra, al meditar en ella. Enséñanos, Señor, las formas en que nosotros podemos conocer mejor tu palabra, para que así, Señor, podamos vivir vidas agradables a ti, Señor, vidas que te honren, glorifiquen y que nosotros mismos podamos ser bendecidos y prosperados. Que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, nos ministre y nos guíe a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanas. Entonces les invito a que busquen en sus Biblias 2 Timoteo 2:15. La palabra del Señor dice así en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ah, este Esta lección, este pasaje que vamos a estar estudiando nos enseña 5 formas de cómo conocer la Biblia. Y podemos ilustrar estas 5 formas de aprender las Escrituras con los dedos de la mano. En una mano tenemos 5 dedos. Y aquí hay 5 formas de cómo uno puede ilustrar esto. Primero, quiero mostrarles que si uno sostiene la Biblia solo con 2 dedos, así, se le puede deslizar y caer. Pero si usa más dedos, cada vez que agrega más dedos, la puede sostener con más firmeza. Entonces, podemos ver que esto también es verdad espiritualmente. Si una persona oye, lee, estudia, memoriza y medita la palabra, su comprensión de las verdades de la Biblia se hace más firme y parte de su vida. Así como el pulgar es necesario en combinación con cualquier otro dedo para sostener la Biblia, así también la meditación combinada con el oír, el leer, estudiar y memorizar es esencial para tener una comprensión completa de la palabra de Dios. O sea que las 5 formas de cómo conocer mejor la Biblia son el oír, sería este dedo, el leer, el estudiar, el memorizar y el meditar la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver las razones para entender la Biblia. Primero, en 2 Timoteo 2:15 se nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esa es una de las primeras razones. Debemos de conocer la palabra de Dios para poder agradar a Dios, para presentarnos ante Él aprobados, dice, para poder
conocer y usar bien la palabra de verdad. 1 Pedro 2:2 nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual es la palabra, para que así podamos crecer por ella para salvación. Así como un bebé necesita esa leche, ese bebé recién nacido necesita esa leche para poder alimentarse y crecer, nosotros necesitamos la palabra. Salmo 119:11 dice, también en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estas son razones. Primero, para presentarnos a Dios aprobados, para poder crecer, para no pecar contra Dios. Y Salmo 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos guía en esta vida y nos ayuda a caminar de una manera agradable a Dios, a andar por los caminos de Dios. Ahora, vamos a ver esas formas de conocer la Biblia. Decía que el primero de ella era oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditar en ella. Vamos a ver la primera, oírla. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy día, en nuestro tiempo, cuando yo me pongo a meditar cuántas Biblias tenemos, cuántas versiones tenemos y cuántos medios de poderla oír tenemos, es una gran bendición. La podemos oír cuando en un estudio bíblico, cuando la palabra es predicada, la podemos escuchar en la radio, la podemos escuchar en la televisión, la podemos escuchar en YouTube, la podemos escuchar en nuestros teléfonos inteligentes. O sea que hay muchísimas formas en que podemos escuchar la palabra de Dios. Y aquí se nos dice que la palabra de Dios es lo que produce fe en nosotros. Y al oírla la vamos a conocer más. También Lucas 11:28 nos dice, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que al escucharla produce fe en nosotros y el escucharla y guardarla, ponerla en práctica, nos hace bendecidos, dichosos, felices. Y yo sé que cada uno de nosotros somos distintos. No todos tenemos las mismas, podríamos decir, habilidades o dones, talentos, inclinaciones y cada persona Dios lo hizo distinto. Por ejemplo, mi esposa a mí me dice que a ella le cuesta más leer, pero que le encanta mucho escuchar la palabra de Dios. Y eso es verdad. En mi caso, a mí me gusta escuchar la palabra de Dios y la escucho también. Pero a mí me gusta leerla también y me gusta leerla bastante. Y así es como la manera como he podido aprender más de la palabra y sé que eso es lo que me ha ayudado a crecer en el Señor y poder madurar. Muy bien, esa es la primera forma. Decíamos que la primera forma es oírla. Es importante oír la palabra de Dios porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo segundo es leerla. Apocalipsis 1:3 nos dice que bienaventurado es todo aquel que lee y oye las palabras de la profecía de este libro. O sea que al leer la palabra también estamos aprendiendo. Ahí se nos dice que es bienaventurado, bendecido, dichoso todo aquel que lee. Y en este mismo versículo no solamente se dice leer y oír, los dos primeros. Hablamos ya del oír, pero aquí se nos dice que es bienaventurado aquel que lee, que oye las palabras de la profecía de este libro, hablando de la palabra de Dios. O sea que es importante leerla. En la primera carta a Timoteo 4:13 también el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, entre tanto que voy a ti, ocúpate en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación de la palabra. Le dice a Timoteo que se ocupe en la lectura, porque cuando uno lee la palabra de Dios cambia nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra manera de ver la vida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en la lectura de la palabra para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos, porque la palabra de Dios nos transforma, como se nos dice en Romanos, que debemos de no conformarnos a este siglo, sino que renovar nuestro entendimiento. Y eso lo hacemos por medio de la palabra de Dios. O sea que es importante oírla
y leerla. Esto es para que podamos crecer y ser transformados. Pero también se nos dice que debemos de, la tercera forma es estudiarla, y es importante, por eso es que hacemos énfasis en el estudio de la palabra de Dios. Algo que siempre he dicho a través de los años, hermanos, es esto. Las personas que toman en serio y que estudian, y cuando digo en serio, hablo de que de una manera regular, consistente, sistemática, estudian la palabra de Dios, son las personas que más van a crecer, porque la van a oír, la van a leer, la van a estudiar. Aquellos que no toman la palabra, el estudio de la palabra de Dios, siempre permanecen como, en mi opinión, y yo sé que eso es lo que la palabra de Dios dice, como niños o adolescentes, podríamos decir, a más llegar espiritualmente hablando. El apóstol Pablo le decía a los corintios que no les podía hablar como a creyentes maduros porque todavía eran niños espirituales. Y así hay personas que pueden tener 10 años, 15 años, 20 años que conocieron del Señor, pero uno puede ver si ha habido un crecimiento espiritual, si ha habido madurez en aquellas personas. Y hay personas que aún después de mucho tiempo todavía siguen en el mismo nivel. No ha habido ningún crecimiento porque no toman en serio el estudio de la palabra de Dios. Hechos 17:11 se nos dice que cuando Pablo y Silas llegaron a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos y les predicaron la palabra a ellos. Y aquí dice que estos judíos que había en Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron con solicitud la palabra y a diario escudriñaban las escrituras para ver si aquellas cosas que Pablo y Silas les predicaban y les enseñaban eran ciertas. O sea, que ellos mismos las escudriñaban. Es importante estudiar la palabra. El estudio de la Biblia requiere cuidadosa observación. Eso es lo que la palabra significa, estudio. Cuando uno ve algo, lo toma y lo estudia cuidadosamente. O sea que el estudio de la Biblia requiere cuidadosa observación, interpretación y aplicación. El estudio te ayuda a pensar, a aprender y a aplicar lo que lees a tu vida. Es importante estudiar la palabra. Sin esto no hay crecimiento y ustedes recordarán algunas de las enseñanzas de nuestro hermano pastor, algunas de los dichos que dice, que a veces uno es bueno aprender de los errores de uno mismo, pero es mejor aprender de los errores de los demás. También nos dice que hay quien pasa por el mismo lugar y se vuelve a tropezar con la misma piedra todo el tiempo. Y eso es porque no estudiamos la palabra del Señor y así no hay ningún crecimiento en nuestras vidas. Seguimos tropezándonos con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento en nosotros. O sea que es importante crecer a través del estudio de la palabra. Proverbios capítulo 2, versículo 4. Déjenme encontrarlo, hermanos. Dice así, para que vean la importancia que tiene el estudio de la palabra. Dice así, Proverbios 2:4 dice, en cuanto a la palabra de Dios, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hablando de la palabra de Dios, nosotros sabemos que mucha gente se esfuerza por conseguir plata, que aquí pues simboliza el dinero, ¿no? Si como a la plata la buscares, ¿cuánta gente se esfuerza, se desvive, se afana por buscar plata? Y dice, y la escudriñares como a tesoros. O sea, si verdaderamente pusiéramos este énfasis, este esfuerzo en estudiar la palabra del Señor, dice que entonces nosotros tendríamos los siguientes beneficios. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. O sea que es importante estudiar la Escritura. Nosotros debemos de ser como estos judíos bereanos. Y
hermanos, yo sé que ahora en estos tiempos que estamos viviendo, no nos podemos reunir en la iglesia o en el templo físicamente como lo hacíamos antes, pero hoy es el tiempo de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Hoy cada uno de nosotros necesitamos tener esa disciplina espiritual de buscar de Dios, de hacer tiempo para oír la palabra, para leer la palabra, para estudiarla, para memorizarla, para meditar en ella, para estar en oración y así tener comunión con el Señor. La palabra del Señor nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hoy es tiempo en que nosotros debemos de pasar la prueba. Tal vez no tenemos nadie que nos pueda estar diciendo de estar en esa comunión y estarnos animando, exhortando los unos a los otros. Hoy está la tentación más que nunca de poder apartarnos, ocuparnos de otras cosas que el mundo nos quiere atrapar con tantas cosas que hay, con los afanes de este siglo, como dice la Biblia, pero nosotros debemos de ser, hoy más que nunca, pasar la prueba. Saben de que cuando Dios nos prueba y nos permite pasar, atravesar alguna prueba, es porque Él nos quiere aprobar. Ustedes saben que una prueba, un examen se le da a alguien que ha estudiado algún curso de estudios y se le da la prueba para aprobarlo, de que ya pasó esa prueba. Dios, cuando nos prueba, nos quiere aprobar, quiere que crezcamos y que pasemos el grado, que nos podamos graduar y pasar al siguiente nivel. Entonces, es importante, hermanos, como les decía, primero oír la palabra, leerla y estudiarla. Ahora, la cuarta forma de conocer mejor la palabra es memorizarla. Yo sé que muchos de nosotros decimos que no tenemos tiempo o que nos falla la memoria, pero todas esas, hermanos, si nos examinamos verdaderamente, y cada uno debemos de examinar nuestro corazón, cuando algo es importante para uno, uno hace tiempo para ellos, hermano. Usted sabe que si usted no va a trabajar, no va a comer, no va a tener lo que necesita en su casa para su familia, por lo tanto usted hace tiempo para trabajar. A veces tenemos que ir a trabajar hasta los días que no quisiéramos ir a trabajar porque quisiéramos estar en la casa de Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, pero a veces no nos queda ninguna otra opción porque en algunos trabajos es obligatorio, eso es parte del horario de trabajo y a veces le toca trabajar a algunas personas. Entonces, es algo importante en la vida, ¿no? Entonces, para lo que es importante para nosotros, nosotros hacemos tiempo. O sea que Dios es el que conoce los corazones, escudriña los corazones. Yo pienso que esto de que no tengo tiempo o que me falla la memoria son excusas que no son válidas para nosotros los creyentes. Todos tenemos tiempo y especialmente hoy en estos tiempos como que el Señor mismo le puso un alto a todo. Hay un versículo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios le puede poner un alto a todo. Dios le puso un alto a la forma de vida que el mundo entero conocíamos. Aún nosotros mismos como hijos de Dios no podemos continuar viviendo de la misma manera. Estábamos acostumbrados a reunirnos todo el tiempo y algunos de nosotros tal vez lo dábamos como algo que se daba por sentado. Y repentinamente todo eso cambió. No sabemos cuándo volveremos a reunirnos, pero eso no nos impide tener comunión con Dios. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y decía que él estaba preso, era preso de Jesucristo, pero decía, pero la palabra de Dios no está presa, no está encadenada. Y asimismo nosotros, aunque tal vez no podamos reunirnos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea que la palabra de Dios es poderosa y podemos tener comunión en Él en todo tiempo. Ahora bien, es importante memorizar la palabra de Dios y les quiero dar por lo menos
dos ejemplos. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante memorizar la palabra de Dios, no solamente para tener conocimiento, ¿no? Por ejemplo, a mí muchas personas me dicen, usted sabe muchos pasajes de la Biblia, muchos versículos, y es verdad, pero el mero hecho de saberlos de nada aprovecha si no lo aplicamos a nuestra vida. Esta palabra de Dios es la que cuando uno la memoriza, quiere decir que uno la ha guardado en su corazón y le ayuda a uno en los momentos de dificultad, en los momentos en que uno atraviesa tribulación, angustia, aflicción, tentación también. Les digo, un ejemplo claro, aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estoy ayunando y luego viene el enemigo o alguien más me ofrece, no quieres comer esto, ¿no? Y si yo tengo guardada la palabra del Señor en mi corazón, el Espíritu Santo me recuerda inmediatamente. ¿Qué es lo que dice la palabra ahí? En Mateo 4:4 dice, cuando el enemigo tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego en el versículo 7, más adelante le vuelve a decir, ¿no? De que lo llevó al pináculo del templo, dice, a la parte más alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, le dice, porque escrito está, haciendo una referencia al Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y el Señor le respondió de nuevo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, porque el querer uno, si Jesucristo se hubiera tirado solamente porque los ángeles de Dios lo van a guardar, es tentar a Dios. Entonces, la palabra de Dios que uno tiene guardada le ayuda a no pecar contra Dios. Y Jesucristo le dijo, no voy ni a hacer pan, ni tampoco me voy a aventar de acá, porque no voy a tentar al Señor. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego, en el versículo 10, ahí en capítulo 4 de Mateo, le dice que lo llevó a un monte muy alto y ahí le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Le dijo, todo esto es mío y se lo daré a quien quiera. Dice, te lo daré a ti si postrado me adorares. Y le dijo, el Señor Jesús le respondió por tercera vez, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. O sea que la importancia de memorizar la palabra no es solamente para poder saber y tener conocimiento, sino que porque esta palabra es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es lo que el Espíritu Santo usa en los momentos de dificultad, en los momentos de tentación. Si tú estás siendo tentado a hacer algo que es indebido, que es contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo que la palabra de Dios enseña, el Señor te va a recordar a través de esa palabra qué es lo que Él dice y te va a fortalecer. Sabemos que todos nosotros atravesamos tentaciones en la vida y esta palabra de Dios nos ayuda a resistir la tentación, porque acuérdense que esta palabra es la espada del Espíritu con la cual podemos contraatacar a nuestro enemigo, el diablo, a nuestro adversario, el diablo. O sea que es importante memorizarla. O sea que vimos ya 4 formas. Dijimos que era el oírla, el leerla, el estudiarla y memorizarla. Y luego la última sería La 5ª forma es meditarla. El Salmo 1, creo que todos conocemos este salmo, nos dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí podemos ver de que, hermanos, si ustedes ven cómo Dios hizo la mano, decimos 5 dedos, pero este dedo, el pulgar, es como una tenaza, ¿no? Que es lo que
nos ayuda a poder sostener todo lo demás con eso. Sin esto es más limitado el uso que tenemos de nuestra mano. O sea que meditar, hermanos, es reflexionar, pensar en la palabra con el propósito de entender, aplicar y conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. Podemos meditar en la palabra que ha sido predicada, a leer la Biblia, en lo que hemos estudiado y en los pasajes que hemos memorizado. De nada nos sirve oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y después de que la oímos o la leemos nos levantamos y nos vamos. En Santiago se nos dice que el hombre que escucha la palabra de Dios pero que se va inmediatamente y no la pone en práctica, ni piensa en ella, ni medita y no la pone en práctica, es como el hombre que se mira en un espejo, se ve y se va e inmediatamente olvida cómo era. O sea que nosotros es necesario, hermanos, que todo esto demás, tanto el oírla, el leerla, el estudiarla, el memorizarla, se debe combinar con la meditación de la palabra, con el propósito de poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas, para que así nuestra vida pueda ser una vida que está en conformidad a la voluntad de Dios, que sea una vida agradable a Dios. Pero también vemos que hay beneficios cuando hacemos todas estas cosas en combinación con la meditación de la palabra. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que aquí vemos que hay beneficios en meditar en la palabra de Dios para poderla aplicar en nuestra vida. El beneficio se nos dice que cuando meditemos en ella y la pongamos en práctica, vamos a ser prosperados y que todo nos saldrá bien. Aquí hay una promesa de bendición para nuestras vidas. Esto no quiere decir que no vamos a tener dificultades en nuestras vidas, pero tenemos la promesa de que Dios nos va a prosperar y nos va a bendecir. Dios es fiel, Dios es bueno y a través de las dificultades, de los tiempos difíciles, Él va a estar con nosotros y Él promete prosperarnos cuando meditemos en su palabra y la pongamos en práctica. También vemos de que el meditar la palabra afecta nuestras acciones y nuestra manera de hablar. Quiero llevarles a Lucas 6:45 y con esto voy a ir concluyendo, hermano. Lucas 6:45 dice así, vean: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando uno medita en la palabra del Señor, eso va a afectar nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Aquí se nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón lo que hay es la palabra de Dios porque la has memorizado y porque meditas en ella, eso se va a notar, se va a echar de ver en tu vida. De los discípulos se dijo de que se notaba de que habían estado con Jesús, porque aunque eran personas que no tenían una formación académica, no habían ido a ningún seminario bíblico, se les notaba que habían estado con Jesús. O sea que es importante, así como todo lo demás es importante meditar en la palabra de Dios para que podamos aplicarlo y así tener un mejor, podríamos decir, firmeza, un mejor agarre para poder tener la firmeza en la palabra de Dios, poder tener una mejor comprensión y hacer que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida y que nuestra vida pueda glorificar a Dios. Con eso vamos a concluir, hermanos, y voy a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude a poder hacer esto, tener la disciplina espiritual que necesitamos. Yo les animo a que si usted no tiene ese hábito, lo comience a practicar y lo agarre. Dicen que solamente toma 21 días para formar un nuevo hábito. Si usted no lo tiene, lo puede hacer, pero yo le invito a que usted siempre haga tiempo en las mañanas y en las noches para pasar un tiempo con Dios, para hacer un devocional.
y no toma mucho tiempo, puede tomar 10 minutos, 15 minutos. A veces yo tengo devocionales en la mañana que son, podría decir, cortos, 10 minutos, pero hay veces que tomo 15 minutos, 20 minutos. Y en la noche, pues a veces estamos cansados, pero tampoco debemos de usar eso como una excusa para no hacerlo. También debemos de tomar tiempo para hacer un devocional en la noche y darle gracias a Dios por sus misericordias, hermanos. O sea que déjenme hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es nuestro alimento, Señor. Es nuestra guía, es nuestra luz, Señor. Gracias por tu palabra que nos has dado en esta noche. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder, Señor, asimilar tu palabra, poder conocerla mejor. Ayúdanos a escucharla, Señor, a oírla, a leerla, a estudiarla, a memorizarla y a meditar en ella, Señor, para poder ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos ser verdaderamente hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Todos los que oímos tu palabra somos oidores, pero no todos somos hacedores. Ayúdanos a nosotros a ser hacedores y hacerlo de una manera constante, consistente, Señor, a diario, Señor, y que podamos agradarte a ti con nuestras vidas, glorificarte a ti, nuestro Dios y Padre, y poder ser luz y sal en este mundo, Señor, y para que también nosotros mismos podamos recibir la bendición que nos dice tu palabra, que seremos prosperados y que todo nos saldrá bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanas, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Que el Señor me los bendiga.